Muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Asociación Costarricense de Ingeniería de Transporte les da la bienvenida a la charla de esta tarde, Desafíos para la electrificación del transporte público en Costa Rica, a cargo del panelista, el ingeniero Mario Durán Ortiz. Antes de presentar a don Mario y darle el pase a don José Antonio, recordarles que la charla está siendo grabada y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Por otra parte, las consultas que ustedes vayan a generar, por favor, se les ruega colocarlas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas por el panelista al final de la conferencia. Ahora bien, le doy la palabra al ingeniero José Antonio Vives, presidente de la Asociación Costarricense de Ingeniería de Transporte. Muchas gracias, Carol. Muy buenas tardes a todos y todas. Para la Asociación Costarricense de Ingeniería de Transporte y el Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica, es un gusto contar con su presencia en este foro el día de hoy, tanto para los que nos acompañan en vivo como los que podrán acceder de manera diferida a este evento. Para nuestra asociación ACITRA, es importante fomentar el intercambio interdisciplinario de conocimientos y experiencias profesionales en ingeniería de transportes, campo profesional cuyo objetivo primordial es mejorar las condiciones de vida en nuestras sociedades mediante la aplicación práctica de conocimientos técnicos. El mayor énfasis de la ingeniería de transportes está en la adecuada atención de las necesidades de movilidad de la población, tanto a nivel de personas como de bienes, buscando las mejores condiciones técnicas y económicas para la sociedad. Así, desde la óptica de la especialidad técnica profesional, mediante este foro, se busca compartir diferentes conocimientos, entre ellos, y muy importante, la terminología y estado de la adopción de la electromovilidad a nivel mundial, los desafíos para la electrificación de los buses urbanos, así como de los taxis, entre otros aspectos. Por tal motivo, le agradecemos al ingeniero Mario Roberto Durán Ortiz, que es ingeniero civil de la Universidad de Costa Rica, cuenta con una maestría en Ingeniería del Transporte de la Universidad de California en Berkeley y otra en Administración Pública de la Universidad de Harvard, además de ser el ganador del Premio Nacional de Ciencia y Tecnología Clodomiro Picado Toay en el año 89. Cuenta con 42 años de experiencia profesional. Ha trabajado como profesor de la Universidad de Costa Rica en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes de Costa Rica, como consultor en transporte y movilidad urbana con la firma Ingetrans Consultores, y durante 20 años fue funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, participando en el diseño y supervisión de proyectos en 11 países de la región. En 2021 se jubiló por el BID y actualmente es consultor independiente y además representante de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios en el Consejo Nacional de Concesiones del MOB y además miembro activo de nuestra asociación ACITRA. Por lo que agradecemos al ingeniero Mario Roberto Durán el haber aceptado la invitación de nuestra asociación para abarcar este tema. Adelante, don Mario, muchas gracias. Muy buenas tardes. Primero que todo, agradecer la oportunidad a la asociación para poder conversar sobre este tema tan importante y recordar que en una charla similar que di el año pasado, que era sobre electromovilidad en Costa Rica, de casualidad las preguntas, varias de las preguntas que se hicieron al final tienen que ver con este tema y prácticamente esta es la respuesta a muchas de las preguntas que se hicieron en aquella ocasión. Comenzamos. Disculpen, ahí me equivoqué de tecla. Necesariamente hacemos una breve introducción de definiciones y terminología, porque en esta materia se enredan mucho los términos. La gente dice vehículo eléctrico y piensa que es un vehículo 100% eléctrico, y eso no es así. Está súper lento, se trabó. Problema técnico, no está avanzando. Déjeme volverla a comenzar. No quiere.
Se trabó. Esperen un momento, voy a volver a lanzar, porque se trabó. Disculpen ahí por el gafe técnico. Entonces les decía que en realidad un vehículo eléctrico incluye el 100% eléctrico, el híbrido enchufable, el de hidrógeno y los híbridos convencionales. El híbrido convencional es como el Toyota Prius, no se enchufa, simplemente frenado regenerativo, carga una pequeña batería y eso lo hace eficiente. El vehículo 100% eléctrico, sí hay que cargarlo y únicamente tiene una batería para mover el carro. El híbrido enchufable es una combinación de los dos. Por ciertas distancias, 20, 80 kilómetros anda como un eléctrico y luego si se le acaba la batería anda como un híbrido. Y luego está el vehículo eléctrico de pila de combustible de hidrógeno. Esos no hay muchos en todo el mundo, hay como 50,000 porque son muy caros y el hidrógeno es muy caro. En términos de buses existen las 4 modalidades: híbrido 100% eléctrico, híbrido enchufable y el de pila de hidrógeno. En esta charla no vamos a hablar de trolebuses, porque la diferencia es que estos 4 tipos a bordo llevan la energía para poderse mover. En cambio, el trolebús necesita la catenaria. CEP o vehículos cero emisiones serían los de hidrógeno y los 100% eléctricos. Y los PEP o vehículo eléctrico enchufable incluiría los 100% eléctricos y los híbridos enchufables. A nivel mundial, en ese gráfico vemos cómo la distribución a lo largo de los años dominan los 100% eléctricos, que es lo verde, y los híbridos enchufables son alrededor del 30% de las ventas. ¿Cuáles son los beneficios de la movilidad eléctrica? Pues reducción de las emisiones de carbono, el aire limpio en las ciudades, esto es muy importante para los buses, nos quitamos todo ese marascal contaminante de los buses, y la reducción de la dependencia del petróleo. Rápidamente, la magnitud de la reducción de carbono depende de qué tan limpia es la electricidad. Lo deseable es que sea 100% renovable. En el caso de América Latina vemos que Paraguay produce 100% renovable, solo tienen hidroeléctrica, y en el caso nuestro 99.1, donde la hidroeléctrica es la que domina con un 74%. Dicho sea de paso, este año que ya ha habido sequía, que viene el Niño, ya ha habido 2 meses en que han prendido las plantas térmicas y aún así todavía estamos como en el 97% para los primeros 5 meses del año. Para Costa Rica, la parte del petróleo es muy importante porque somos un país pequeño que lo importamos todo. En este gráfico pueden ver lo que ingresa por turismo en verde y lo que gastamos en petróleo. Como pueden ver, en épocas de pico, como en el 2011, el 90% de lo que entró en turismo lo gastamos en petróleo. Y en el 2021, terminando la pandemia, el 104%, o sea, gastamos más de lo que nos entró en el turismo. Y en la media es un 50% de todo lo que entra en turismo lo perdemos para pagar la factura petrolera. Electromovilidad en nuestro caso significa petrodólares que no salen y dinero que se queda en electricidad producida en el país. En términos del consumo de derivados del petróleo, transporte es el responsable por el 82% en el 17. Para el 2019 subió al 83.4%. Ha venido subiendo. No usamos más datos porque por la pandemia, lógicamente, hubo un bajonazo. Y propiamente lo que se trata de los autobuses no llega ni al 10%. Entonces, aunque los carros de carga y los privados pesan más, para los buses es importante porque cuando tenemos las subidas de precio vemos cómo suben las tarifas, y electrificar los buses significa lindar las tarifas. O sea, que la gente más pobre no va a ser golpeada por esas fluctuaciones en los precios del petróleo. ¿Cuál es la adopción global? Ahí vemos un gráfico de las ventas de 2011 a 2022. Los primeros producidos en masa se vendieron a finales de diciembre de 2011
vemos como a partir de 2020 las ventas se han disparado y principalmente en China, que ya tiene más de la mitad de las ventas a nivel mundial, en Europa y en Estados Unidos. Actualmente hay 27 millones de vehículos eléctricos circulando por el mundo, aunque son muchos, pero es apenas el 2% de todo el parque automotor. Y la cuota de mercado del año pasado fue el 14%. Costa Rica es el líder en América Latina en términos de cuota de mercado. El año pasado alcanzamos 7.3%. Inclusive solo en el segmento eléctrico le ganamos a Canadá y Estados Unidos. Vean que los países, el resto de América Latina está muy atrás. Ahora, en términos de volumen de ventas, Brasil y México por su tamaño son los líderes. Actualmente hay unos 7,000 automóviles eléctricos en el país y al ritmo que vamos a llegar a 10,000 a final de año. Ahora, ¿cuál es este estado de adopción en el transporte público? Y aquí nos referimos principalmente a buses. La flota global es de 800,000 buses eléctricos, de los cuales 700,000 son 100% eléctricos y 100,000 son híbridos enchufables. China tiene la mayor flota del mundo con 770,000 unidades, de las cuales 670,000 son todo eléctrico y 100,000. Aquí lo podemos ver en el gráfico cómo ha crecido la flota de buses en China. Es muy interesante notar que estas son las ventas anuales en China. En los últimos años han venido cayendo las ventas anuales y esto obedece a que el gobierno está eliminando los subsidios. Entonces, a menos subsidio, cada vez venden menos buses. Aquí podemos ver cuánto representan las ventas de Estados Unidos, Europa. Como pueden ver, es insignificante comparado a China, es el color rojo. Europa el azul un poquito más y Estados Unidos muy poco. De los 800,000 buses que hay en el mundo, les decía, 730,000 están en China. En Europa hay 15,000, siendo Reino Unido, Alemania y Países Bajos los líderes. Y Corea del Sur con 5,200, Estados Unidos con 3,000, India con 3,000 y América Latina con 3,000, donde destacan Colombia y Chile con 1,589 y 1,193. Como pueden ver, los otros países de América Latina, los números son bajísimos. Y de hecho, Colombia y Chile tienen las ciudades con más buses, las flotas más grandes de buses fuera de China. Ya hay varias ciudades en China que toda la flota es 100% eléctrica. La primera fue Shenzhen en 2017 con 16,359 buses, pero altamente subsidiada. El gobierno subsidió prácticamente 60% el costo de los buses. Luego tenemos Shanzhou, Tianjin, Shenzhou, Hainan. Beijing ya va por 66% y Shanghai con 78%. Otras provincias, como pueden ver, están atrás, pero estamos hablando, están atrás de 35%, 40%, 50%. O sea, realmente China ha hecho un esfuerzo enorme por electrificar sus buses, pero la mayoría de la electricidad la produce con carbón. El objetivo principal para China ha sido descontaminar las ciudades, porque han tenido unos episodios de contaminación terribles. En cuanto a ciudades europeas, las líderes son Budapest, Ámsterdam, Varsovia, París, Londres y Oslo. Como pueden ver, las que tienen más buses ya andan por 25, 20% la flota. Las demás todavía andan apenas por el 10%. En cuanto a taxis, también son 2 ciudades chinas que ya electrificaron el 100% de su flota. Taiyuan y Shenzhen, de nuevo. Y usando subsidios del gobierno local y del gobierno nacional. Como les decía, en América Latina destaca la red de Transmilenio y la red de Santiago, que antes se llamaba Transantiago, que son las mayores flotas de buses urbanos fuera de Chile. En el caso de Santiago, este año ya llegó a 1,716 en circulación y ahora en mayo le entregaron los últimos para llegar a 1,910. 25% de su flota metropolitana ya es eléctrica. Y como podemos ver, TOC es el costo total de total cost of ownership, o sea, todos los gastos puestos por kilómetro de un bus diésel en Santiago es 96 centavos de dólar por kilómetro
mientras que un eléctrico es 65 centavos. En el caso de Bogotá hay 1.485 autobuses eléctricos a febrero, y estos dos se han estado quitando. Primero, Santiago era el primer lugar. El año pasado, Bogotá le pasó. Santiago le volvió a pasar ahora. Posiblemente Bogotá tiene 2 compras de 400, le vuelve a pasar. Pero ahí van a seguir estas dos ciudades como las líderes de América Latina y realmente en el mundo fuera de Chile. En América Latina completa hay más de 3.000, apenas 3.000 buses, que apenas llega al 5% de la flota de las ciudades. En Costa Rica tenemos 3 buses eléctricos que son del ICE, donados por el programa alemán. Ahora vamos a hablar del piloto que se hizo con estos buses. Y un bus de pilas de hidrógeno que estaba en Adastra y que en realidad es del grupo Verde. A noviembre 22 ya ha terminado el plan piloto por un convenio entre el ICE y Culvitan. Los 3 buses eléctricos están operando la ruta Liberia aeropuerto Daniel Oduber. Esta parte que sigue ahora es como muy técnica, muy de ingeniero, pero es absolutamente necesaria para entender bien cómo es que se planifica y se operan los buses eléctricos, que es bien diferente a tener nada más uno, en su caso, un carro eléctrico, que es algo mucho más sencillo. Entonces vamos a ir repasando varios conceptos y al final van a ver cómo es que complica la compra y la operación de los buses, todos estos aspectos. La infraestructura para cargar, vamos a empezar por la que llamamos L1, L2. La mayoría de los propietarios de autos enchufables lo hacen en casa, 80-90%. L1 se refiere a cargar a 120 voltios en la toma normal. Y apenas carga 8 kilómetros por hora. Entonces, para una batería de 40 kilowatts, que es un carro compacto, toma más de un día cargar la batería. Y para un carro grande tipo SUV puede tomar casi 3 días. O sea, solo en una emergencia uno carga 110 porque es demasiado lento. Ahí entra el L2, que es corriente alterna, pero a una velocidad de 7 a 11 kilowatts. Y ahí para una batería de 40 kilowatts hora lo hace de 4 a 6 horas y una grande de 90 kilowatts de 8 a 12 horas. Que normalmente uno lo hace en la noche, pues no es mayor complicación. Uno llega al trabajo, lo conecta, se va a dormir, el día siguiente amanece la batería cargada. Además de cargar en la casa, en centros comerciales, bancos, oficinas, ya ahora en Costa Rica por todo lado encuentra unos cargadores de 240 voltios gratis, lo cual es muy conveniente. La carga rápida, la que llamamos L3, hoy en día la nomenclatura cambió, pero yo lo voy a llamar L1, L2, L3, simplemente para facilitar la explicación. L1, enchufe normal. L2, el cargador en la casa a 240. Y L3, carga rápida a 480 voltios. Este carga una velocidad de 50 a 350 kilowatts. Es mucho más rápido. Son los que ustedes ven aquí frente al colegio y por carreteras. Ese le puede llevar a uno la batería al 80% entre 30 y 45 minutos. O sea que uno se va a pasear a Guanacaste, llega a Liberia, lo conecta y depende de la velocidad de las características de su carro, en 30, máximo 45 minutos ya la batería está al 80%. Y si usted quiere dejarla al 100, pues le toma bastante más, 60 a 90 minutos, y ahora vamos a ver por qué. En Costa Rica sus cargadores son de 50 a 60 kilowatts, pero normalmente cargan a 30 o 40, no cargan al máximo. Para cargar los buses también se usan cargadores rápidos, pero son de mucha mayor potencia, porque las baterías son enormes. Si uno cargara en un L2, termina el día siguiente, 24 horas cargando. A 40 kilowatts tarda muchas horas. Entonces, normalmente para buses de baterías desde 275 a 350, con autonomía de 175 a 250 kilómetros, uno puede cargar a 100 kilovatios, a 150 o 350 súper rápido. Entonces, digamos, un cargador como los del ICE de 7 horas baja a hora y media, 2 horas para volver a cargar la batería. Entonces, en los buses se usa este tipo de cargador. Y hay que construir toda una terminal porque prácticamente hay que construir una subestación o estar muy cerca de una subestación. La potencia es muy alta, hay que cambiar los transformadores, hay que poner protectores. Si usted no hace eso, en la noche deja al barrio sin electricidad.
Entonces, hay toda una inversión en infraestructura de carga que hay que hacer aparte de comprar el bus. El problema con la carga es, con la batería, es que es susceptible a muchas cosas. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, cuál es el efecto de la temperatura. O sea, si hace frío o hace calor, clima estamos hablando, afecta cómo carga el vehículo. Aquí vemos para un Tesla, por ejemplo, vean que la curva de carga es, aunque el carro puede cargar a 50 kilowatts, los Tesla comienzan despacio. Cuando llegan a 80%, tienen una caída y por eso es que tarda tanto tiempo para llegar de 80 a 100. Y vean que cuando está caliente, 20 grados, carga a esta velocidad, pero cuando está frío es mucho más lento para cargar. Por suerte, ese es un factor que no nos afecta a nosotros mucho. Ahí vemos como cada marca es diferente, es un BMW i3. Aquí el efecto de temperatura es mucho más fuerte. En un Nissan Leaf es más fuerte que en un Tesla. Y ahí vemos un montón de marcas que hoy en día los más nuevos cargan más rápido, pero como pueden ver, la curva de carga es diferente para cada uno. Entonces, cuando uno compra los buses, tiene que conocer la curva de carga porque tiene que calcular cuánto tiempo va a estar ese bus cargando. Imagínense que usted tiene que cargar 300 buses. Cada cargador lo voy a ocupar una hora. Yo necesito saber si en una hora llega al estado de carga que yo quiero, lo quito y pongo otro. Si puedo cargar en un punto de carga 6 buses o solo 4. Esa información es muy importante. Porque la velocidad de carga no es uniforme y muy lenta después del 80%. Otra manera de cargar, aparte de tener las terminales de carga, es lo que se llama cargo oportunista, pues, a lo largo de la ruta, poner nuestros cargadores de alto voltaje. Normalmente eso se hace en rutas muy largas, donde no da la autonomía para hacer todas las carreras del día, donde el bus hace una parada de 5 o 10 minutos y se aprovecha para ponerle electricidad. O como les gusta en Europa, Canadá y Estados Unidos. Cuando hay paradas de 5 o 10 minutos, por ejemplo, al final de la carrera, una especie de catenaria se conecta y desde arriba hacen la carga rápida 5 o 10 minutos, que en 5 minutos de carga le da una hora extra de recorrido, porque vean que es una carga muy pesada, 400 a 500 kilowatt-hora. ¿Cómo es que funciona la batería? ¿Por qué es esta cosa tan delicada con la batería? Bueno, resulta que la capacidad bruto nominal, yo voy a tomar un BMW i3, es 41 kilowatts, pero solo puedo usar la capacidad neta 38. Esos 3 que estoy perdiendo es porque los fabricantes dejan una zona de protección, o sea, la batería no se puede descargar completamente o cargar completamente si no se daña. Entonces siempre vamos a tener esa protección que uno como usuario no la ve. Por eso es que siempre la batería habla en 2 números. El que interesa es la capacidad neta, porque ese es el que podemos usar. Y es a donde llegamos a 100%. Normalmente la mayoría de los carros se cargan al 80%. Esto vamos a más adelante a ver por qué es. Y algo muy importante es que también hay un nivel mínimo, o sea, los fabricantes recomiendan no bajar de 25 al 30%, aunque el mínimo absoluto es como 20%. Pero eso significa que uno se pasa cargando del 30 al 80%. Y cuando ya llegó a 80 dice, de hecho está programado el carro para, y uno en realidad está usando solo la mitad de la batería. Eso en los automóviles no es problema porque uno carga el día que quiera, uno carga todos los días y carga 220. Pero en los autobuses y vehículos pesados es muy importante, porque yo necesito aprovechar al máximo la batería, para el usar solo la mitad. Entonces, 50% neto para un carro normal está bien, y lo cargo a 100 solo cuando voy a hacer viajes largos. Como no es práctico para los buses. ¿Cuál es el problema de cargar hasta 100? Que cuando usted carga a L3 todos los días, degrada la batería muy rápido, por el calor que produce la carga rápida. Entonces, esto es bien problemático con los buses, pues yo no lo puedo usar a 50. Entonces, normalmente los buses se cargan a un mínimo de 20 y al máximo de 100 todos los días. Entonces, su vida útil es más corta que las baterías de los automóviles. Entonces, toda batería se degrada con el tiempo de uso
La mayoría la dan con una garantía de 8 años, 650,000 kilómetros. Y se considera que una batería llega al final de la vida útil cuando ya no lo pueden cargar, es como la laptop o el teléfono, ya no carga más de 80%, algunos fabricantes dicen 70%, de la capacidad neta. Y se descarga pasivamente, lo que se llama la chupada del vampiro, sin hacer nada, y hoy para mañana usted perdió 5%. Eso es lo que se considera fin de vida útil. Claro, con 80% de capacidad sobrando, todavía se le puede dar otro uso a esa batería. Lo normal es que para automóviles las baterías duren de 15 a 20 años, que las baterías están hechas para 1000 a 2000 ciclos de carga, y los vehículos pesados de 8 a 12 años, que van de 3000 a 5000, especialmente las baterías LFP, que ya ahorita explico qué son. ¿Qué reduce la vida útil de las baterías? Usar el carro en clima caliente, temperaturas de más de 30, 35, 38, todos los días, dejarlo al sol, degrada la batería. El uso frecuente de carga rápida, como ya lo expliqué, porque es mayor cantidad de energía en corto tiempo y altera la química de la batería. La descarga profunda, si ustedes usan la batería y la dejan a cero y con frecuencia la dejan a cero, la batería se va a echar a perder. De hecho, si usted deja la batería de un carro en bus sin usar por meses, se le vuelve un ladrillo. O sea, la batería químicamente ya usted no la logra cargar, se perdió. Ahora, ya en términos de la operación, ¿qué reduce la autonomía? La temperatura, mucho frío o mucho calor. Por suerte, en Costa Rica, el Valle Central, estaba la temperatura en que no hay efecto en la batería ni en la autonomía. Si usa mucho el aire acondicionado, va a reducir. Normalmente en los buses no se usa el aire acondicionado, porque si no, le va a reducir la autonomía. La topografía, pendientes muy fuertes, van a gastar un montón de energía, aunque cuando uno baja, como es en el caso de una ruta de bus, cuando sube gasta mucho, pero al bajar regenera los frenos y recupera buena parte de esa electricidad. Andarlo a alta velocidad es manejar un carro eléctrico a 110, 120, 130 es la mejor forma de gastar la batería. Y acelerar o frenar de forma brusca, porque reduce el efecto de regeneración. En eso es una cosa que los choferes de buses hay que capacitarlos antes de que manejen los buses para que entiendan bien cómo se regenera y no pueden manejar como manejaban los buses de diésel. Y eso es bueno porque ustedes van a ver que entonces se maneja más civilizado. ¿Cómo varía el estado de salud de la batería para un carro que lo usa mucho o para que lo use poco? No afecta gran cosa. Básicamente, aquí un carro usa 8,000 kilómetros por año, el otro usa 20,000, y la degradación a 4 años no hay una diferencia significativa. En cambio, cuando yo lo veo en función de uso de carga rápida, la línea de arriba es cuando nunca uso carga rápida, el medio es hasta 3 veces por mes y la amarilla más de 3 veces por mes. Como podemos ver, a 4 años, si nunca lo usé, la batería está a 90, pero el que lo usa con más frecuencia, alguien que va todos los fines de semana a distancias de 400, 500, usa cargado rápido, la batería se degrada muy rápido. De hecho, en este caso, vean que ya llegó al límite de donde se dice que la batería está al final de la vida. Clima caliente, clima temperado, Costa Rica, San José sería como el verde, no es mayor cosa, 96%. En cambio, con clima caliente, como podría ser en nuestros litorales, ya se degradó 89%. Eso es algo muy importante para tomar en cuenta. Aquí vemos ya en más tiempo un Tesla y un Nissan Leaf, que son de los primeros carros que salieron. A 5 años, la diferencia que se observa es porque el sistema de enfriamiento del Tesla es mucho mejor que el del Leaf. Entonces es otra variable, cómo enfría la batería, cómo lo hizo el fabricante. Y para los que dicen, la batería no dura nada, bueno, aquí hay un Tesla Modelo S que salió en 2012, que ya tiene 320,000 kilómetros, y vean que apenas se ha degradado un 12% en 322,000 kilómetros. O sea, en auto la batería dura mucho si uno la cuida, si tiene todos estos cuidados. En los buses no hay como escapar de esto. Rápidamente ahora vamos a ver estas mismas curvas para varios carros. Como pueden ver, hay algunos que tienen un bajonazo al principio y luego se estabiliza. Esto es a 100,000 kilómetros. El Chevrolet Bolt, vean que si fuera un carro que tenía muy bajo,
pero los más modernos, que son estos últimos, tienen ese bajonazo y luego se estabilizan. La vida útil depende del tipo de química de la batería. Ahí son 3 los tipos más usados. La NMC, que es la de litio, níquel, magnesio y cobalto. La NCA, que es parecida, pero solo lo usa Tesla. Y la de litio ferrofosfato, la LFP, que es la que desarrolló BYD, ellos le llaman Blade, y que es la que ahora se está poniendo en moda. Y es la que usan la mayoría de los fabricantes chinos y hasta Tesla la comenzó a usar ahora. Lógicamente van a haber ventajas y desventajas entre esas 3. La NCA, como solo usa Tesla, ni la voy a explicar. En el caso de la batería de litio, con respecto a la de litio níquel manganeso, tiene menor densidad energética. Pueden ver que la de LFP tiene 160 watts por kilogramo, mientras la NMC tiene 200. O sea, que me va a dar más autonomía. Sin embargo, la LFP tiene mayor durabilidad, o sea, es menos problemática con el supercalor y normalmente me va a dar de 2000 a 3000 ciclos, mientras que la otra me va a dar apenas de 1000 a 2000. Tiene menor costo por kilowatt, son más seguras. Esto de la fuga térmica fue un problema al inicio, que si usted agarra un celular, le mete un clavo, le provoca fuga térmica y prende fuego. Entonces, los carros hoy en día son bien protegidos, pero a una batería de LFP de BYD, ustedes agarran un martillo y un clavo, le dan y no prende fuego. La NMC prende fuego. Y es un incendio serio difícil de apagar. Y estas, muy importantes, sí se puede cargar hasta el 100%. Y tienen mejor rendimiento a alta temperatura. La otra, la NMC, la más común en carros, tiene mayor densidad energética, menos durabilidad, la mayoría son solo 2000 ciclos, mayor costo por kilowatt hora, propensa a fuga térmica, pero hoy en día lo que tiene son dispositivos adicionales para evitarlo, entonces tiene más costo, y esto se debe encargar del 80-90% para evitar degradación. Cuando uno compra el carro, viene ya el carro, le dice, carga estos 80, se puede cambiar manualmente, pero en la carga diaria normalmente se limita a ese valor. Y este rinde mejor en baja temperatura, que no es ventaja en Costa Rica. Para efectos vamos a hacer una cuenta ahora. Las renovaciones de taxi aquí, la antigüedad máxima es 10 años, o unos 450,000 kilómetros, si es que lo aguanta. Y la de un bus es 15 años, que son como 600,000 kilómetros. Si yo agarro esos 2 tipos de batería, una tiene un ciclo de 2500 de carga y la otra 1000. Si yo el recorrido diario, cuál es el recorrido anual, cuál es la autonomía de cada uno, puedo calcular entonces el número de ciclos de carga, que sería el recorrido anual entre la autonomía con la batería llena. Y vemos que para un carro, el total de ciclos por año es de 35, la vida útil son 1000. Para un taxi son 134, porque lógicamente rueda 4 veces más que un carro. Y la de un bus son 295. Cuando ya yo veo la vida útil, si mi batería es de 2500 ciclos, veo que un automóvil me va a durar 72 años, el taxi 19 años y el bus 8 años y medio. Si la batería fuera solo de 1000 ciclos, el auto me va a durar 29, el taxi solo 8, porque recorre mucho más. Por eso es que les decía que los autos duran, se acaba el carro antes que la batería, y el bus solo 3 años y medio. Los primeros 2 cargan a 240, carga L2, entonces no van a tener mucho problema, pero los otros cargan a L3. O sea que en realidad la vida útil va a ser menor. Esto lo que quiere decir es que debido a la degradación de la batería por la carga rápida diaria, en el costo de capital de un bus hay que incluir la reposición de la batería entre los 6 y 7 años. De hecho, por algo, solo dan 8 años de garantía. En el caso de Shenzhen, que es el más adelantado y el que tiene 100% de taxis, ellos lo que hacen es cambian los buses pequeños a los 5 años y los buses grandes a los 8. Su recorrido es un poquito más que el de Costa Rica, porque el nuestro es de un bus es 59,000, el de ellos 66. Entonces, no hay evidencia empírica porque nadie ha llegado ahí. Y en Shenzhen simplemente cambian el bus. Claro, como son subsidiados, se van a ese bus. La otra cosa que tienen que tener cuidado a la hora de especificar el bus que van a comprar, el taxi,
es que hay distintos estándares de cuál es la autonomía y el gasto de energía. El más confiable siempre ha sido el de la EPA, de la Agencia de Protección Ambiental Americana, pero para Costa Rica subestima entre un 20 y un 30%, y esto es porque ellos consideran que el vehículo se maneja 45% en autopista a velocidad de 100. Dígame aquí cuánto tiempo puede uno andar en autopista a 100 kilómetros por hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. En la ciudad es imposible. El modelo que tomamos es el i3. El EPA dice que tiene una autonomía de 245 y un gasto de 18,8 kWh para 100 kilómetros. El nuevo ciclo europeo sobreestima entre 10 y 20%. Europa lo descontinuó en 2017, pero China lo sigue usando. Montones de carros que venden aquí le dicen a uno la autonomía NEC, que le están inflando. La nueva, que es el WLTP, fue a partir de 2019 y es el que se acerca más al clima y al uso diario de Costa Rica. Si vemos las estimaciones de estos dos, el NEC me dice que ese carro andaría 359 kilómetros, el WLTP me dice 310 con un consumo de 13,1 y en la realidad eso es lo que el carro mide en largo plazo. Es 11,4 y recorre de 300 a 320 kilómetros. O sea, efectivamente el EPA subestimó, me decía que era 245, pero el NEC dice que es 359. Y cuidado porque la mayoría de los vendedores chinos dicen el valor del NEC. Entonces no vaya a ser que después no alcance la batería. Y como pueden ver, el WLTP solo falla por 3%. Entonces, como les decía, muy pocos estudios han cuantificado la degradación de baterías. El mes pasado salió un informe con una muestra de 3.645 buses en China, que por primera vez mide esto en la práctica. Entonces, para ir rápido, donde está el óvalo, la autonomía NEC era de 385 kilómetros, pero en la realidad daba 296, 310, o sea, efectivamente sobreestima. Y entonces, ese nominal era 385. Para los reales, la autonomía real era 20 a 25% menor. Y para camiones que están por ahí, recomiendan un factor de descuento de 0,6 a la sobreestimación. En camiones de carga, camiones de basura es todavía peor. Llegamos a Costa Rica. Ahora sí, ¿cuáles son los desafíos? Tenemos un plan de descarbonización que pretende que el 30% de la flota de transporte público, o sea, buses y taxis, sea cero emisiones en 2085 y 85% en 2050. Hay un plan del MINAE con acciones relativas a cargas y tarifas y la ley que da la exoneración de impuestos a los vehículos eléctricos habla de sustituir 5% de la flota cada 2 años, que las nuevas concesiones de taxis al menos 10% sean eléctricos. En realidad, si uno ve lo que dice la ley exactamente, dice de conformidad con la viabilidad financiera y cuando las condiciones lo permitan. O sea, esto no es una obligación aunque esté en los contratos de concesión. Y en 2022 se reformó esta ley de modo que las exenciones que vencían en 2023, de la justificación era por la pandemia, se extendieron hasta 2034, pero van reduciéndose paulatinamente. ¿Cuáles han sido los actores en Costa Rica? Organismos internacionales y ONGs, principalmente la cooperación alemana, KISS, y la Fundación Cruza. Y yo no estoy incluyendo aquí todo, nada más ilustrado. Y la cooperación francesa del BID también ha estado muy involucrados. ¿Con qué órganos públicos? MINAE, el ICE, Consejo de Transporte Público, el MOB, ARECEP, y el Banco Nacional es el que también más se ha involucrado, interesado en financiar el buses eléctricos. Lógicamente, no se hace nada sin los operadores de los buses y sin los operadores de los taxis. Operar flotas es muy sencillo, voy a acelerar un poco porque el tiempo se me está yendo. Porque se conocen todos los costos y los recorridos son bien conocidos. Entonces, con vehículos eléctricos, el asunto es que vamos a tener una inversión mayor en la compra del vehículo y en la infraestructura de carga, menores costos de combustible y mantenimiento, pero la vida útil de la batería, como vimos, es muy sensible, entonces introduce un elemento de riesgo financiero, especialmente para los buses. Y de los estudios que se han hecho aquí, se concluyó que con concesiones de 7 años no hay cómo repagar ese CAPEX más alto. Se necesita que sea 14, 15 años. Aquí vemos la comparación entre un vehículo de gasolina y el otro,
Básicamente hasta, en este caso, $13,000 es lo mismo. Yo me ahorro el motor y otras cosas para llegar a 21, $8,000, pero en el carro voy a gastar 18 más. Y es porque 1/3 de la batería. Y esta batería, si es para un bus, me puede costar hasta $125,000. Entonces, ¿qué tengo que tomar en cuenta en el CAPEX para un bus? El costo, que es prácticamente 3 veces más caro que un bus diésel. El cargador rápido, que compartido entre varios buses puede ser de $30,000 a $50,000 por bus. La tierra donde voy a hacer el patio y ese centro de recarga. La reposición de la batería, que es casi un 40% del valor del bus. Y el reciclado. Entonces, realmente, vean que prácticamente se llega casi a $500,000 todos los costos de capital de un bus eléctrico. Y me ahorra de 25 a 30% usando electricidad en lugar de diésel. Las llantas, por lo pesadas que son las baterías, se gastan 2 o 3 veces más rápido. En todo el resto del mantenimiento voy a ahorrar, pero tengo un costo financiero más alto porque la inversión es más alta. El truco es, yo logro hacer este balance. Por ahora deberíamos usar solo buses urbanos por la limitación de autonomías. Depende de las características de la ruta, si consigo una tasa preferencial, algún fondo verde, y si me dan concesiones de más tiempo. Cuando hablamos de equilibrio financiero, estamos refiriéndonos a no variar la tarifa sea la misma. En Costa Rica ya tenemos un montón de estudios, la mayoría son de CRUSA, GIS, hay uno muy bueno de CEPAL. Aquí puse algunos de los principales, pero realmente ustedes buscan, deben haber unos 20 o 25 estudios con muy buena información, sobre todo la del plan piloto, que fue financiado por el gobierno alemán, que donó 3 buses de 12 metros y que se pusieron en operación en la ruta San José Desamparados, San José Alajuela, por 4 meses. La tercera ruta, que era la de Tres Ríos, no se pudo hacer porque el empresario estaba atrasado con acá. Y el tercer bus se lo dejó el ICE para hacer pruebas. En este informe están todos los detalles. Vemos que compraron una batería LFP de 270 kilowatts, que tiene una autonomía nominal de 250 kilómetros, que no se puede descargar a menos de 20%, que el estado de salud de la batería en 24 meses no podía bajar de 85%, y ARCEP le dio una tarifa promocional, a llamar, que con el impuesto son 64 colores por kilowatt. En las casas uno paga, si el consumo es más de 300, 120, 130. Y la inversión de capital fue en total un poco más de €1,000,000. Cada bus costó casi 320,000 euros, el cargador 6,000 y un sistema de monitoreo, porque mediante por satélite, 24,000 para cada bus. Principales resultados: el consumo real de energía en la ruta San José Desamparados fue de 92 kWh por 100. Recuerden que un carro pequeño que puse antes hacía 11, 13. Vean lo que gasta un bus. La carga por regeneración de freno, una vez que entrenaron los choferes, era bien alta, o sea que recuperaban un 35-39% de la batería. Y en una prueba que se hizo por unos meses en un ramal a Cerrí, recuperaba 44% debido a los declives más fuertes. Entonces también resultó que en Acerrí gastó menos, el consumo era 82. Y ese recorrido fue de 147 kilómetros diarios. La batería, cuando volví al patio, siempre estaba con 50-55%, a pesar de que habían dado 147 kilómetros de 250 nominales. En poco menos de 2 horas el bus estaba cargado. Y en Alajuela, que solo pudieron medir 2 semanas, hubo varios problemas que no voy a explicar por falta de tiempo. Las mediciones solo son para 2 semanas, pero el consumo andó parecido, 90.6 para una ruta más larga, y el remanente era más bajo, lógico, porque la ruta era más larga. Al final, el costo por kilómetro, usando diésel, fue 5 veces más grande que usar electricidad por kilómetro. Y opuesto allá, como está, es un 20%. Sin embargo, aquí están los costos ya como TCO, Total Cost of Ownership. El eléctrico dio mucho más bajo. Esto solo incluye la diferencia entre buses. Esto no quiere decir para operar una ruta de buses. Suponiendo una tasa de financiamiento entre 7 y el 8%, la tarifa promocional de ARCEP y da una tasa interna de retorno de 11-14%. Repito, no es que eso sería la rentabilidad con pasajeros y otras cosas.
Es simplemente como si fueran dos autos privados, eso es lo que da. Ahora, la tarifa promocional está muy subsidiada. Si vemos, para residenciales es 116 más el IVA, y para comercial es 121, y si tiene consumos altos puede coger por bloque, que es a 72, pero tiene un cargo fijo de 118,000 más el cargo potencia. O sea, los números que dije antes están sesgados. Dos cosas: la tarifa estaba muy subsidiada, y segundo, esos buses no tenían exoneración, porque en aquella época solo se exoneraba hasta $30,000, ya hoy se exonera al valor completo. ¿Cuáles son los arreglos financieros? La primera columna del arreglo clásico es: el operador compra el bus, pone todo y y hay un banco que me financia, alguien que me vende el carro. Con los buses eléctricos es más complicado, porque tenemos el que vende el bus, el que vende la batería, el que pone la carga, el que me vende la electricidad, el que me financia. Entonces, hay una gran combinación que en distintos lugares se han hecho de qué es lo que hace cada uno. En términos generales, o sea, mi proyecto de electrificación, yo voy a tener un fabricante de baterías y de vehículos, que normalmente son el mismo, como BYD en China. Una empresa de energía que me vende la electricidad y que normalmente instala los cargadores de alto voltaje, me pone las subestaciones. Y una empresa de recaudo. Es una cámara de compensación. ¿Qué es eso? Para que a mí me presten ese montón de plata para poner buses eléctricos, la única garantía que puedo tener, porque el operador puede ir a la quiebra, o como aquí, no pagan la caja, no pagan impuestos, las tarifas las tiene que tomar. O sea, en un contrato se acepta que su garantía es el flujo de caja. Entonces, la plata va toda por cobro electrónico a la cámara de compensación, y la cámara de compensación le paga, si la empresa de energía es Alice, y le paga a la fábrica china, y a usted le devuelven lo que queda por el servicio que usted dio. Entonces, básicamente, ese es el esquema que vamos a tener en todos los sistemas. En Shenzhen hicieron contratos separados. Por un lado estaba el fabricante de buses y baterías, que era BYD, que es como la fábrica de BYD que da en Shenzhen, les dio garantía de por vida a las baterías. El proveedor de la infraestructura, que era una empresa de electricidad, que montó toda la instalación, y llega al extremo que solo los empleados de esa empresa pueden cargar los buses, los choferes no los pueden cargar. Y la empresa de leasing, que es un banco, que fue la que financió la adquisición de las unidades. Pero los chinos dan subsidio en el CAPEX. Entonces, el gobierno nacional y el local les daban $75,500 por bus por año si recorrían más de 60,000 kilómetros. Esa condición fue porque al principio los fabricantes dijeron: tome, yo le doy 10 buses, y cobraba el subsidio, 750,000, sin que los buses ni siquiera fueran a ser usados. Para evitar fraude, entonces, usted me demuestra que el bus rodó 60,000 kilómetros, yo le pago el subsidio. Y la ciudad también subsidió la instalación de los cargadores. Y el CAPEX de Shenzhen no considera la reposición de la batería a la mitad de la vida útil. Como les dije, cambian los buses a los 8 años los grandes y 5 los pequeños. Aquí vemos en estas barras que si no hubiera subsidios sería la barra de la derecha. El costo es muchísimo mayor que el de operar un kilómetro de bus de diésel. Y el real, con todos los subsidios, es el del medio. Ese es el esquema. Como les digo, siempre uno va a tener alguien que financia, alguien que opera, el que entrega los buses y el que da el servicio de carga. En distintos arreglos, y por falta de tiempo los voy a super acelerar, solo que en el caso de Shenzhen hay subsidios. En el caso de Chile, cambiaron completamente el modelo de financiamiento del servicio de autobús. Separan los activos de la prevención de servicio. Entonces, en el X hace todo el suministro eléctrico y las cargadores. BID al inicio, esto es solo un ejemplo, en realidad hemos usado varios modelos. Dar los vehículos y las baterías. La empresa operadora entonces solo opera el bus, planifica el uso, les da mantenimiento y opera las terminales. Y acá la garantía son contrato de provisión de 14 años, los contratos de concesión eran de 10. Si usted se cambia a bus eléctrico, le cambian ese 10 por 14. Y hay un clearing house
que recoge todo el dinero de las tarifas, que supone prácticamente, y se encarga de pagarle el leasing del bus, la infraestructura de carga. En Chile, entonces, el TOC del diésel es 96 centavos de dólar por kilómetro y el eléctrico 65. O sea, la ecuación financiera cerró bien. Pero el CAPEX del modelo chileno no prevé cambio de batería. Como esto comenzó hace 2 o 3 años, todavía no se ha visto ese efecto. Aquí está de nuevo. Son los mismos actores en un orden diferente. En el caso de Bogotá, es muy interesante porque han usado en cada compra modelos de financiamiento diferente. Y en algunos contratos, sí, el CAPEX incluye no solo la reposición de la batería, sino también el reciclado. Y se hacen normalmente compras de 100 a 400 buses, nadie compra 2 o 3, va a salir muy caro. Y tampoco compra 5,000 buses de un golpe, porque si reemplaza toda la flota de una vez, se le pone obsoleta toda de un solo golpe. En Costa Rica hay 2 de los estudios que ya tienen propuestas concretas de cómo hacer esto. La conclusión más importante es que hay que ampliar el plazo de las concesiones de 7 a 14 o 15 años para amortizar esa inversión inicial más alta. Fondos verdes con intereses bajos, hay un montón que son administrados por gobiernos o por el BID o por el Banco Mundial. Y en nuestro caso, el Banco Nacional ha sido el más interesado en hacer un fideicomiso para administrar estos fondos. De hecho, en 2021 es un llamado de expresiones para hacer una consultoría para tratar de diseñar este sistema. Y además, funcionarios del MOB ya han visitado Santiago. Recientemente, los operadores, el BID los llevó a Bogotá y han habido otras visitas. Lo más reciente es que el gobierno anunció que piensa comprar 300 buses eléctricos con fondos de IRENA y lo haría el ministerio con el Banco Nacional. IRENA daría un capital semilla de 86 millones, más algún aporte que están negociando con el gobierno saudita. Daría 311 buses, pero no conocemos ningún detalle. Y se habla de la que la prioridad es sustituir los buses esos que pasaron de 15 años, lo cual, como expliqué ahora, hay que hacer paquetes grandes. Atomizar hace que todo salga más caro. La economía de escala, que es muy importante. En cuanto a taxis, tenemos más de 13,000. Solo hay 2 eléctricos y 42 híbridos operando porque los dueños quisieron. Y Cruza está diseñando un piloto que comienza ahora en la segunda mitad del año para operar 6 taxis eléctricos y hacer el mismo ejercicio que ya se hizo con los buses. Para los taxis, si uno ve de los 30 modelos disponibles, solo 3 son adecuados para servicio taxi y cuestan entre 32,000 y 40,000 dólares. Eso es muy caro para un taxi. El taxi recorre 128 kilómetros, las autonomías también, pero si uno ve un Corolla, que es como decir el taxi de lujo, cuesta 27,800. Y si compra un híbrido para ahorrar, vemos que el precio de un sedán eléctrico es 50 o 150% más caro que un eléctrico. Entonces, la barrera de precio en el caso de los taxis es muy, muy alta, aún con exoneraciones de los eléctricos. En teoría debería ser mejor, pero debido a los efectos de la pandemia y la competencia con las plataformas como el Uber, los taxistas están quebrados. Entonces yo estuve conversando con varios grupos y la mayoría está, en lugar de, tienen que tener 10 años de antigüedad, está comprando carros usados de 10,000, 15,000 dólares y gastan 1,500 dólares más para convertirlo a GLP, que es 50% más barato que usar gasolina. Entonces, realmente, a corto plazo está muy difícil que se puedan electrificar los taxis. Conclusiones. Como vieron, los factores técnicos, económicos y legales son complicados. Entonces, electrificar la flota no es simple. Y se dificulta más por la experiencia, la situación financiera que están experimentando los operadores debido a la pandemia, a efecto de la pandemia. La atomización de prestadores de servicio, de autobuses, en cambio, no favorece la economía a escala para optimizar la operación de recarga y conseguir un buen precio para comprar los buses. Como vimos, sin cobro electrónico no hay buses eléctricos, porque la manera en que se garantiza esta operación financiera es
cobro electrónico y el clearing house recibe toda la plata y le paga a los proveedores. En nuestro caso, el Banco Central, que no entiendo por qué, es el que está queriendo operar como cámara de compensación. Y si uno piensa que el programa de sectorización también necesita cobro electrónico y que la plata también va a una cámara de compensación. Por otro lado, la operación de las troncales en sectorización significa que tenemos que comprar una cantidad grande de buses articulados. Es muy deseable que los dos programas se hagan al mismo tiempo, sincronizados, no es de exactamente. Pero yo voy a agarrar una troncal, compro buses eléctricos y resulta que los que van a operar la troncal, compré buses de 12 metros. O sea, tiene que haber una coordinación milimétrica entre sectorización y electrificación. Hay que entonces evaluar todos los modelos existentes, puede haber una gran cantidad, hacer vistas técnicas, no de turistas, ir y hacer preguntas y que le muestren los datos de todas esas variables que vimos ahora. Y a como es Costa Rica, lo mejor es diseñar este negocio con dos escenarios, con sectorización y sin sectorización, lo cual sería un desperdicio no aprovechar la oportunidad de hacerlos al mismo tiempo. Y desde ya, RECEP debería desarrollar nuevos modelos de tarifas, no solo para considerar los modelos de financiación y cómo es esta operación sin los activos, sino también nada de tarifas preferenciales sin subsidio, pero sí cuántas serían las tarifas reales para cargar en la noche. Que es lo que habla ahí de establecer valle nocturno. Hay una serie yo veo de reformas legales que son indispensables para poder electrificar la flota. La primera es el cambio de las concesiones. La segunda, que va a ser muy polémico, se debe eliminar la prohibición del artículo 11 de la ley 3503. Necesitamos consolidar empresas grandes. Este negocio no es para un señor que tiene 2 buses ni 3 buses. Es muy complejo. Necesitamos empresas profesionales, consolidadas, financieramente sólidas, que puedan entrar en este modelo de operación con otros jugadores. Y hacer permanentes las exenciones fiscales de 100% para vehículos eléctricos, porque ellas van disminuyendo año a año. Ya en el 2025 van a subir bastante. Si queremos electrificar, tenemos que hacer esa exoneración permanente. Y en el caso de los taxis, a dar beneficios parciales para otros tipos de tecnología. Y si vemos que la flota de buses llega casi a 5,000 en todo el país, la prioridad es en los servicios urbanos, que son 2.500 en AGAM y 500 en centros urbanos rurales. Porque la autonomía de la tecnología actual es limitada. A largo plazo vendrán mejores tecnologías como baterías de más densidad, menos peso, o finalmente el hidrógeno verde, baje de precio, que nos permitan electrificar los viajes de larga distancia. Por lo tanto, las metas que han fijado todas las administraciones no son realistas. Esto es muy complejo y la probabilidad de que se reemplace el 5% de la flota cada 2 años prácticamente nula, y mucho menos que se alcancen las metas propuestas para 2035 y 2050. Debe planificarse a mediano y largo plazo considerando todas estas variables. Si vemos que el costo de sustituir toda la flota urbana ronda en alrededor de $1.500 millones. Esto es la ampliación de la General Cañas, más la ampliación de Caldera, más la ampliación de Cartago, juntas, para hacerlo en un lapso de 30 años. Es un proyecto serio, complejo y caro. Y las propuestas actuales, exceptuando los estudios de GIS y CRUZA, realmente tienen el mismo problema de infraestructura vial. Comenzamos a hacerlos sin haber hecho todos los estudios. Y entonces después vienen una cantidad de problemas y no sale y se atrasa. Realmente hay que tomar esos estudios que ya se hicieron, continuar, dimensionar y tomar eso como un proyecto país para 30 años. Preguntas. Muchísimas gracias al ingeniero Mario Durán por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Ya tenemos 6 por acá. La primera dice, anónima, dice, ¿por qué no se usan paneles solares en los techos de los buses para recargar mientras viajan? Ok, sobre eso lo que pasa es que el panel solar, la cantidad de energía que captura es muy poquita. Inclusive Toyota ahora sacó un carro nuevo que tiene el panel solar y rodando ese carro un año entero
lo que le da son 1000 kilómetros de autonomía de toda la energía sumada de 365 días. Es muy, muy poco comparado con el gasto diario. Ustedes vieron que el bus gasta 90 kWh por 100 kilómetros. Y en un día gasta más que eso. Entonces, si acaso serviría para alimentar accesorios del bus. La siguiente pregunta es de don José Madrigal. ¿Está preparada la industria autobusera costarricense para cambiar su flota a eléctrica? ¿Cuánto tiempo le podría tomar ese cambio? Por toda la explicación que di ahora no estamos preparados. Y es complejo porque sin sectorizar, solo las empresas que tienen 50 buses, 100 buses serían las que tienen escala como para poder implementar eso. Pero sin sectorización va a salir más caro. Y para una empresa pequeña, financieramente lo mata. La siguiente consulta, es también de una persona anónima. ¿Se ha pensado en producir hidrógeno barato en las costas donde sobra el agua, la energía solar, el electrolito, sal? Apoyar el proyecto del ingeniero Tico Franklin Chang, que no da ningún problema con baterías obsoletas y se cargan tan rápido como uno de combustión. Mire, hay un dicho, yo estoy en esto de combustibles alternativos y electromovilidad de hace 15 años. Y desde que yo comencé a meterme en esto, el hidrógeno ha sido considerado el combustible del futuro, pero el problema es que siempre será. O sea, desde hace 20 años se decía que era el hidrógeno, hace 10 años, hace 5 años, Toyota todavía lo dice. ¿Cuál es el problema del hidrógeno? Son dos, tres. La pila de hidrógeno es muy cara porque lleva platino. Para hacer la electrólisis dentro del carro, lleva platino. Entonces, cuando Toyota comenzó a vender el Mirai, a Toyota le costaba, eso fue en 2015, el costo de fabricación de un Mirai era $100,000 y el carrito es como un Toyota Camry, o sea, tamaño mediano, no es tan grande así, y lo vendía en 60,000, o sea, estaba subsidiando $40,000 en cada carro que vendía. Entonces, ahí hay un problema. La tecnología todavía no ha logrado bajar el costo de las pilas. Número dos, las estaciones de recarga normales de gasolina con todas las medidas de seguridad cuestan, bueno, aquí en Costa Rica todavía menos de $1,000,000. Las estaciones de recarga, las bombas de hidrógeno para cargar, cuestan de 2 a 3 millones de dólares. Las medidas de seguridad para que el hidrógeno no explote como el Heidelberg hace que sea muy caro. Y por último, lo más importante, cuando se compara un litro de gasolina con un litro de hidrógeno verde, cuesta el doble o el triple, depende de donde lo haga. El hidrógeno más barato es el azul, que es el producido con gas natural, pero ese los ambientalistas no aceptan, tiene que ser verde. Y lo otro, aunque en Costa Rica, yo estoy de acuerdo, tenemos el potencial para desarrollar esa industria, pero vean ahora, las hidroeléctricas están sin agua, están quemando térmica, estamos en racionamiento de agua y eso que todavía no empezó el efecto del Niño. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar ese montón de agua junto con la producción de electricidad verde? El proyecto de Franklin Chang es maravilloso porque es geotérmica. Entonces, pero toda la tecnología es importada. Entonces, el problema del hidrógeno no es que no funcione, es costo. Hasta que el costo no baje, no hay manera de que sea práctico, excepto en cosas que no se pueden electrificar, como los aviones. Imagínense los aviones llevando batería porque pesan, los barcos y los camiones que hacen fletes de larga distancia, los que viajan, cruzan Centroamérica, cruzan Estados Unidos, cruzan Brasil, porque nadie va a estar parando cada 2 o 3 horas a cargar la batería. Entonces, ahí es donde hay más potencial para que el hidrógeno llegue primero. Siguiente. Bueno, tenemos bastantes consultas, vamos a contestar un par más y el resto quedan para enviarlas vía correo electrónico. La siguiente pregunta es de Marcela Sudasasi, dice, la temática se ha centrado específicamente en información sobre automóviles y autobuses. ¿Nos podría hablar un poco sobre el caso de las motocicletas eléctricas?
El caso de las motos es más simple. O sea, como vimos, bus es muy complicado, auto no es tan complicado. Y las motos o las bicicletas son mucho más simples porque la batería es pequeña. Ahí sí usted puede cargar a 110. Realmente es súper prácticas y son mucho más baratas. Entonces, como ahora todo está exonerado, es el momento de comprar una. Las condiciones están, es digamos, la bicicleta y la moto son los dos, donde el total cost of ownership no hay ni que hacerle muchos números. Adelante. Y la última consulta que vamos a contestar el día de hoy sería de José Madrigal. Dice, en Costa Rica todo el servicio se paga a través de la tarifa. No hay subsidios. ¿Cómo hacer para mantener la tarifa del servicio? ¿Cuáles subsidios se podría tener? Vean, en este caso, cuando yo hablo de equilibrio financiero, es sin ningún subsidio. Porque el problema de los subsidios, vea el caso de Shenzhen. Todo operó a la maravilla, pero ahora cuando se cumplan, déjeme ver, 17 y 8, en 2025, cuando tengan que cambiar los buses grandes, el gobierno ya eliminó los subsidios. Entonces, ¿qué van a hacer? Porque el subsidio que ellos recibían era la diferencia entre lo que costaba un bus eléctrico y uno de diésel. Entonces, los subsidios no son sostenibles en el tiempo. Ese es el problema de cualquier subsidio. Usted lo puede poner temporal, pero en el tiempo ningún gobierno lo aguanta. Entonces, la ecuación financiera tiene que cerrar con una tarifa eléctrica sin subsidio, con la compra de buses sin subsidio. El único subsidio que es válido es los intereses, el costo financiero, porque ahí les mostré la lista, hay muchos entes que dan tasas de interés, lo que llaman los fondos verdes, todos dan tasas mucho más bajas que los bancos comerciales. Y no necesariamente la ecuación, si hiciéramos por ejemplo sectorizado, va a cerrar para todos los sectores. Es casualmente por eso, antes de tirarse a hacer ese proyecto, hay que hacer más análisis. Vea que los buses estuvo 4 meses uno y 2 semanas del otro, son todos los datos que tenemos. Y las ciudades adelantadas todavía no tienen seguridad si realmente por el efecto carga rápida van a tener que reemplazar la batería a los 7, 8 años. Entonces hay mucha incertidumbre y como vimos es un proyecto de 1.500 millones de dólares de largo plazo. Queremos darle las gracias a las personas que se conectaron con nosotros esta noche. Gracias al ingeniero Mario Durán por la excelente conferencia. Voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación. Recordarles que las consultas que quedaron pendientes se les enviará a todos por igual vía correo electrónico para que puedan ver las respuestas. Y sin más, damos por finalizada la charla. No sé si don José iba a dar algunas palabras de cierre. Muchas gracias, Carol. No, agradecerle a Mario Roberto Durán por la presentación. También un tema que podríamos ampliar después, Mario, es el de las motos eléctricas, que tal vez sería un buen apartado para incluir. Agradecer el aporte y agradecerle a todos los que estuvieron presentes y que sigan conectados a los webinars que vamos a programar de aquí en adelante. Muchas gracias, don Mario, y a Carol. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Buenas noches. Muchas gracias, don Mario. Buenas noches a todos y todas.